Buenas noches, doctor Mauro Espinosa Andino. Nuestro grupo es el número 12, que está integrado por Lisette Almeida, Amy Tizalema y mi persona, Joana Almachi. Nuestro tema a tratar es formas de trabajo y su retribución. Según la sección tercera, formas de trabajo y su retribución, el artículo 225, el Estado garantiza el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todos los trabajadores y trabajadoras. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Esto ratifica el derecho que garantiza la Constitución para poder trabajar libremente en nuestro país y en cualquier tipo de trabajo que sea permitido por la ley. Lo que genera una situación en la que lo estipulado prevalezca sobre lo demás. A continuación, mi compañera. El artículo 326 estipula que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos, constituyente a una parte inseparable e inherente de la dignidad humana, dando por sí que toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, sustentándose en los siguientes principios. El primero, el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo del desempleo. Esto se refiere a que el Estado es encargado de la creación de nuevos sectores laborales para que los ciudadanos puedan obtener un salario con el cual puedan vivir una vida digna y no llegar al extremo de la pobreza. El segundo dice, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Primeramente, hay que tomar en cuenta que la palabra irrenunciable se refiere a renuncia prohibida o imposible. Con esto en mente, podemos decir que ninguna persona puede renunciar a su derecho de trabajar en cualquier ámbito laboral. Tercero, en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Cuarto, trabajo de igual valor corresponderá y remuneración, es decir, que la fuerza que se ejerció durante el trabajo se deberá ser recompensado de igual valor como lo hizo el trabajador. Quinto, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. El empleador deberá garantizar la seguridad laboral como los instrumentos necesarios, materiales de protección e higiene hacia el trabajador para obtener como resultado la realización de un trabajo correctamente. Sexto, toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y mantener relación laboral de acuerdo a la ley, refiriéndose que el Estado deberá garantizar que en un acto de enfermedad o causa repentina, el trabajador recuperado podrá volver a su sitio de trabajo siempre y cuando se encuentre apegado al aspecto de la ley. Séptimo, se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Este derecho comprende el de formas, sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. Octavo, el Estado estimulará la creación de organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, empleadores y empleadoras. De acuerdo con la ley, promoverá su funcionamiento democrático, participativo, transparente con alternabilidad en la dirección. ¿Qué quiere referirse? Que el Estado deberá facilitar e impulsar todo tipo de organización empresarial y laboral, promoviendo su funcionamiento participativo y democrático. Noveno,
Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará presentado por una sola organización. En las empresas privadas con fines sociales podrán organizarse y tener un representante a más del 50% de integrantes, siendo el representante legal de la empresa. 10º, se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo. El 11 estipula que será válida la transición en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 12. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. Los artículos 10, 11 y 12 refieren que ante cualquier conflicto de trabajo existente se dará paso al diálogo primeramente y entre el acuerdo del empleador y trabajador será válida dicha transacción siempre que no conlleve a una renuncia de los derechos laborales y que el acuerdo deberá ser celebrado ante autoridad administrativa o judicial. 13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadores, con las excepciones que establezca la ley. Tomando esto en cuenta, nos podemos referir al contrato colectivo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajador y uno o varios patrones. El número 14 dice, se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educacional, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, productos hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. El último, siendo el 16, dice, en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participado mayoritariamente de recursos públicos, quienes cumplen actividades de representación directas, administrativa o profesional, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no incluyen esta categoría estarán amparados por el Código del Trabajo. En concordancia con este artículo, dice que los derechos y los servicios públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneración para todo el sector público, regulando el ingreso, acceso, promoción, incentivo, régimen disciplinario y creación de funciones de sus servicios. A continuación, mi compañera. El artículo 327 nos dice, la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora. La contratación laboral por horas o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva, el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizará y sancionará de acuerdo con la ley. La remuneración será justa con un salario digno que cubre al menos las necesidades básicas de las personas trabajadoras, así como las de su familia. Será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores por cualquier concepto constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia aún a los hipotecarios.
Para el pago de indemnización, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esta participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudiquen este derecho será sancionado por la ley. Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las laborales de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo en las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminación que los afecte, reconocerá y apoyará sus formas de organización de trabajo y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Será prohibido toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destreza, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. Este artículo trata de explicar sobre la prohibición de todas las formas de inestabilidad, junto con actividades personales y cualquier otro efecto que afecte al trabajador de manera personal. Y todo aquel que incumpla una obligación o realice acciones que no debe dentro de una empresa, ya sea causándole daño a la imagen de la empresa o también económicamente, serán castigados y sancionados conforme a lo estipulado dentro de la ley. Si bien es cierto, muchas veces hemos escuchado sobre delitos de fraude dentro de las empresas, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un delito contra la integridad, ya sea de una persona o de una empresa. A continuación, mi compañero. El artículo 328, la remuneración. La remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Será inembargable salvo para el pago de pensiones por alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley de aplicación general y obligatoria. El pago de remuneraciones se dará en el plazo convenido y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores por cualquier concepto constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios. Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal. También se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los aviáticos y subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. También la ley fijará los límites de esta participación en las empresas de explotación de recursos no renovables, en las empresas en las cuales el Estado tenga participación.
Para esto debemos tener claro qué es la remuneración. Bueno, la remuneración es todo tipo de retribución y o compatibilidad que se ofrece como compensación de la prestación de servicios o cesión de activos. También la remuneración puede ser vista como todo pago o contrapartida entre dos o más partes con la cesión de algún factor necesario. Es decir, que es el precio que una parte abona a otra por haberle prestado unos servicios o activos. Generalmente el término de remuneración va asociado al salario, es decir, al pago o nómina que se le ofrece a un empleado por parte de su empleador para ocupar una vacante, ofrecer su pago. Sin embargo, también son remuneraciones aquellos beneficios que ofrece cualquier tipo de producto bancario, tales como son los depósitos, fondos de inversión, cuentas corrientes u otros. También hay la determinación de la remuneración, que es a trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación de razón, sin edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferente de cualquier otra índole. Más la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se debe tener en cuenta para los efectos de la remuneración. Esto nos dice el artículo 78 del Código del Trabajo. También que en nuestra legislación laboral respecto a la remuneración aún mantienen los conceptos de sueldo y salario, así como salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud de contrato de trabajo y el sueldo, la remuneración. Por igual concepto corresponde al empleado. El artículo 80 del Código del Trabajo nos dice que el salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal, por unidades de obra o por tareas. El sueldo por mes sin presumir los días laborables. También cuáles son las remuneraciones básicas. Tal como establece el artículo 81 del Código del Trabajo, los sueldos y salarios se estipulan libremente, pero en ningún caso pueden ser inferiores a los mínimos legales. También se mantiene por salario básico la retribución económica mínima que debe recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o servicios que perciba por razón de trabajos extraordinarios o suplementarios, comisiones, participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales. Incluye también las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter normal o convencional y todos aquellos que determine la ley. También que el monto de salario básico lo determina el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios o el Ministerio de Trabajo en caso de no existir acuerdo con el referido consejo. Incluso la revisión anual de salarios básicos se realiza con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador. El salario básico unificado del trabajador en general, incluidos los trabajadores de las pequeñas industrias, trabajadores agrícolas y o trabajadores de remunera del hogar, es decir, empleadores domésticos, operarios de artesanías y colaboradores de microempresas. También la regularización del trabajo en el Estado, así como la dirección de la política obrera en general que descansa en la actividad productiva en el desarrollo de la nación, en cuyo régimen se afirma prácticamente los principios jurídicos de la personalidad, para lo cual se dicta interrumpidamente disposiciones sociales en las cuales se hayan realizadas importantes conquistas de moderno derecho. También que está justificado el régimen laboral. Estimo que es la consecuencia de una disciplina joven que por encontrarse en plena formación presenta aún dificultades para su designación, resultando imprecisas y genéricas a un poco la técnica. Las razones también que se podrían manifestar para esta consideración propia de la naturaleza de la legislación, porque siendo este derecho el que tiende a la justicia social, parece lógico pensar que le alcance esta denominación de derecho laboral.
porque guarda una estrecha relación con la llamada cuestión social, a la cual se encuentra ligada doctrinal e históricamente, porque aun cuando todo el derecho tenga un cierto sentido, un significado social, este lo detiene. Y bueno, eso es todo.